Buenas noches con todos los doctores presentes. Bienvenidos a un día más de nuestro ciclo de educación médica continua. Y para iniciar la capacitación de hoy, vamos a presentar al doctor Gersi David Rucano Paucar, que es secretario del Comité de Desarrollo Profesional y Científico, actual miembro de la Junta Directiva del Consejo Regional Quinto. Doctor Gersi, ¿me escucha? Doctor Gersi, listo. Entonces, doctor Gersi puede activar su audio para poder presentar al doctor y podamos iniciar el día de hoy con la charla. Sí, doctor, su audio está en silencio. Listo, entonces en unos segundos vamos a hacer con el doctor Gersi Rucano, que es el secretario del Comité de Desarrollo Profesional y Científico, y va a presentar al doctor, al ponente que el día de hoy tenemos por invitado. A ver, doctor Gersi, no sé si se encuentra ahorita en línea. Doctor Marco Muñoz Sánchez se encuentra en la sala ahorita. Aló, buenas noches. Ingeniero, Sí, ahí está justo ah, también el doctor Gersi. Entonces el doctor Gersi Rucano lo va a presentar, doctor. muchas gracias, ingeniero Marco Málaga, la persona encargada de todo lo que es informática del Consejo Regional Quinto Colegio Médico del Perú. Muy buenas noches, y le damos la bienvenida al doctor Marcos Alonso Muñoz Sánchez, médico internista, actualmente labora como médico asistencial en el Hospital 1 Samuel Pastor de Camaná, en el Salud. El día de hoy, él nos estará disertando el tema ¿a quién prescribir inhibidores de bomba de protones? Doctor Marcos Alonso Muñoz Sánchez, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Adelante usted, doctor. Muy buenas noches con todos. Quiero agradecerle por la presentación, doctor Rucano. Asimismo, quiero agradecer por la invitación para poder preparar esta ponencia y poder compartirla con todos. Bueno, el día de hoy vamos a revisar justamente, ¿no? El tema de lo que es el uso adecuado de los inhibidores de bomba de protones y también algunas situaciones
que día a día nos enfrentamos en la práctica diaria, ¿no? Sea en primer nivel de atención, sea en atención hospitalaria, o sea en consulta, ¿no? Entonces, debemos nosotros hacer las disquisiciones para poder tomar una decisión beneficiosa para el paciente, ¿no? Entonces, vamos a revisar todo esto. Un momento voy a presentar las diapositivas. Me comunican, por favor, si es que se logran visualizar. Eh, A ver, ¿se está logrando visualizar las diapositivas? ¿Me podrían Sí, confirmar, por favor? sí, doctor, ¿Sí? adelante, adelante, doctor. Un momento, a ver. Entonces, vamos a minimizar por aquí. Un momentito, ya. Entonces, bueno, como bien me presentaron, yo soy el doctor Marcos Alonso Muñoz Sánchez, soy médico internista, me formé en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo como especialista. Actualmente estoy laborando en el Hospital 1 Samuel Pastor de la provincia de Camaná. Y hoy día vamos a revisar lo que son las indicaciones terapéuticas para el uso de inhibidores de bomba de protones. Entonces, como una breve introducción, vamos a ver que los inhibidores de bomba de protones son el subgrupo dentro de los medicamentos antiulcerosos más prescrito, muchas veces sobreutilizado y vamos a ver que el uso inadecuado de este tipo de medicamentos puede tener una serie de efectos deleterios para nuestra salud. El objetivo de esta revisión es revisar las indicaciones actuales para el uso de inhibidores de bombo de protones, asimismo ver los datos relacionados con la seguridad y promover un uso adecuado. Entonces, con respecto al contenido de la charla, vamos a revisar las moléculas, el mecanismo de acción, las indicaciones actuales para el tratamiento y la adherencia, los efectos adversos relacionados con el uso, las interacciones farmacológicas con otros medicamentos y cómo realizar la desprescripción, ¿no? En qué casos realizar la desprescripción de los medicamentos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Con respecto a lo que son los medicamentos antiulcerosos, vamos a encontrar varias moléculas, ¿no? Las más utilizadas, los grupos farmacológicos más utilizados, bueno, son los inhibidores de bomba de protones que van a actuar sobre la bomba de protones de eh, hidrógeno con potasio y sobre la enzima ATPasa gástrica. Que esta va a ser la ruta final, ¿no? Que va a llevar a la secreción de ácido y va a inhibir todas las rutas que llevan hacia aquí. Pero tenemos otro grupo de medicamentos que anteriormente eran bastante utilizados. En la actualidad el uso ha disminuido justamente por el auge de los inhibidores de bomba de protones en los últimos 30 años, que son los inhibidores H2, ¿no? Como la ranitidina, por ejemplo, que estos van a actuar sobre los receptores H2 y bueno, vamos a ver que hay otros medicamentos como los análogos de prostaglandinas o el sucralfato que van a incrementar la barrera mucosa gástrica. También tenemos otros antiácidos, ¿no? Que directamente van a actuar sobre el pH, como por ejemplo el mismo bicarbonato o el magaldrato, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? A nivel de la mucosa gástrica vamos a ver varios tipos de células, las células parietales principales, las células G, las células mucosas, las células parietales que van a inhibir factor intrínseco y ácido clorhídrico, tenemos las células principales que van a secretar pepsinógeno, vamos a tener las células mucosas que van a generar moco que va a proteger el estómago y vamos a tener las células G que van a producir gastrina y estas por un mecanismo que vamos a revisar ahorita van a estimular, ¿no? Estas células parietales. Entonces aquí a nivel ya molecular vamos a ver, ¿no? El sitio donde van a actuar. Nuestros medicamentos de los cuales vamos a hablar hoy son los inhibidores de bomba de protones que van a actuar aquí, ¿no? En la enzima, en la ATPasa del hidrógeno con el potasio. Entonces van a inhibir esta enzima de manera irreversible y esto va a generar que disminuya la producción de ácido, de hidrogeniones a nivel de las células parietales. Sin embargo, vamos a ver que hay otras rutas, ¿no? O van a haber varias rutas que confluyen hacia aquí. Ay, disculpe. Tenemos acá la ruta en las
Las células enterocromafines van a producir histamina y estos se van a unir a los receptores H2, donde van a actuar los antagonistas H2 como la ranitidina, y estos van a inhibir la vía del AMP cíclico, que finalmente va a ir a la bomba de protones. Pero también hay otras rutas, ¿no? Como por ejemplo, tenemos acá la gastrina, que también va a actuar y finalmente va a activar también esta bomba de protones. Entonces, los inhibidores los IBP bloquean todas las rutas, ¿no? Entonces, y, bueno, vamos a ver que tenemos varias moléculas dentro de este grupo. La más conocida o la más utilizada es justamente es el omeprazol, ¿no? Que también es la más antigua, pero es la más prescrita a nivel mundial. Sin embargo, vemos que hay otras moléculas, ¿no? Como el esomeprazol, el lansoprazol, el matoprazol, el rabeprazol, que se utilizan en diversas partes del mundo. Bueno, vamos a ver que tenemos dosis bajas, dosis habituales y dosis altas, ¿no? Estos medicamentos. Y aquí tenemos una tabla de equivalencia, bueno, que en realidad no tiene mucho sentido revisar uno por uno, eso lo podemos consultar. Bueno, sin embargo, aquí tenemos una tabla para ver las dosis equivalentes, ¿no? Entre omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, etc. Ahora sí, vamos a revisar primero las indicaciones actuales de uso, tratamiento y adherencia, ¿no? Tenemos las úlceras gástricas, el síndrome de Solinger-Ellison, la prevención de úlceras gastroduodenales en relación a los pacientes con tratamientos y a la vez uso de ácido acetil salicílico, profilaxis de úlceras por estrés, erradicación del Helicobacter pylori, sangrado gastrointestinal alto, enfermedad por reflujo gastroesofágica, dispepsia funcional, esofagitis eosinofílica. Vamos a ir desarrollando uno por uno para ver las indicaciones y el grado de recomendación, ¿no? En cuanto al uso. Y para ver también el tiempo, que es lo más importante, porque un error frecuente que vamos a ir viendo durante la exposición es que se prescribe el medicamento, pero después no se retira y se queda ya como parte de la medicación y esto conlleva una polifarmacia. También lo vamos a revisar más adelante. El IBP, en enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que en pacientes con síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico vamos a tener un tiempo de tratamiento corto, de 4 a 8 semanas, ¿no? Que es lo que se suele prescribir, tanto en esofagitis erosiva como en esofagitis no erosiva, con un nivel de evidencia alto, un grado de recomendación fuerte. Los IBPs también van a estar indicados en el mantenimiento en los pacientes con úlceras esofágicas erosivas y para el control de los síntomas por reflujo en úlceras no erosivas. El tratamiento a largo plazo puede ser de forma continua o a demanda. eh, en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágica y síntomas extraesofágicos como asma o, por ejemplo, la laringitis por reflujo, eh, hay esquemas, ¿no? Que plantean el uso de doble dosis, ¿no? O sea, o dosis tope de inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, la evidencia en este sentido sí no es muy fuerte, ¿no? Con respecto al del uso de dosis convencional. Y en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágica complicada, con esofagitis, estenosis esofágica o esófago de Barrett, se puede prescribir un uso a largo plazo. Sin embargo, no ha demostrado que el esófago de Barrett mejore de forma significativa, ¿no? Los cambios en la metaplasia que se producen en esta patología. Lo que sí previene es el desarrollo de la metaplasia, ¿no? Tampoco no hay tanta evidencia en este grupo de pacientes. IBP, esofagitis eosinofílica. En los pacientes con esofagitis eosinofílica, repito por favor, en pacientes con esofagitis eosinofílica se debe intentar un tratamiento con IBPs en un corto plazo de 8 a 12 semanas. Aproximadamente el 30 a 50% de pacientes van a responder. Ahora, si el paciente responde a terapia, se puede mantener el tratamiento por un plazo más largo, hasta que haya una mejoría permanente de los síntomas.
En la infección por Helicobacter pylori, bueno, como eh, tenemos en conocimiento, el uso de inhibidores de bomba de protones es parte fundamental, ¿no? De los esquemas de tratamiento, sean los esquemas triples, los esquemas cuádruples, los esquemas que utilizan subsalicilato de bismuto u otras drogas, pero todos ellos contemplan el uso de inhibidores de bomba de protones 2 veces al día durante 7 a 14 días. Ahora, con respecto al uso de AINES, ¿no? Aquí es donde más, yo creo que más vamos a ahondar en lo que es IBP y AINES. Pacientes en tratamiento con AINES o ácido acetil salicílico eh, tienen mayor tendencia a desarrollar úlceras gástricas. Sin embargo, hay que analizar los otros factores que pueda tener el paciente, ¿no? Que también vamos a revisar eso más adelante. Se ha escrito terapia a corto plazo en el caso de que tengamos úlceras de 4 a 8 semanas, que esto nos va a servir para la remisión de estas lesiones. En aquellos pacientes que tengan tratamiento a largo plazo con AINES, inhibidores selectivos de la COX-2, ¿no? Los COX-IPs, como el celecoxib, o dosis bajas de ácido acetilsalicílico, que además tengan factores de riesgo, está indicado dosis bajas de IBP como tratamiento preventivo. Para esto, bueno, vamos a ver más adelante cuáles son estos factores de riesgo que podrían condicionarnos, ¿no? Ahora, en el caso de hemorragia digestiva alta, vamos a ver, en los pacientes con úlceras sangrantes, el tratamiento con IBP endovenoso es parte importante, ¿no? Del esquema de tratamiento. Si bien el tratamiento endoscópico es el pilar de la terapéutica, el IBP es parte, ¿no? De los protocolos de tratamiento en este grupo de pacientes. Puede administrarse de forma endovenosa, en bolo o en infusión continua. Bueno, al respecto he estado revisando alguna evidencia, ¿no? Eh, Hay esquemas, ¿no? En los que plantean cargar una dosis de carga y posteriormente una infusión continua. En el caso del omeprazol, a 8 miligramos, por 8 miligramos por hora, o dosis, por ejemplo, de 40 miligramos cada 12 horas por vía endovenosa, y no he encontrado gran diferencia al respecto. En la profilaxis de úlceras de estrés, ¿no? Las úlceras de Curling. Bueno, con respecto a este tema también hay cosas para discutir, ¿no? Por ejemplo, se debería indicar en pacientes graves que estén en la unidad de cuidados intensivos con riesgo de desarrollar úlceras de estrés, como por ejemplo los pacientes que estén en ventilación mecánica por delante de las 48 horas. Y en aquellos que hayan presentado algún trastorno de coagulación. Eh, Ahora, bueno, al respecto también, ¿no? Hay algunas cosas que nos ayudan. Por ejemplo, iniciar precozmente la nutrición enteral también es un factor que nos ayuda a prevenir las úlceras por estrés, ¿no? Sin embargo, también se ha visto en este mismo sentido que el uso de IBPs favorece, ¿no? Favorecería la aparición de neumonías por crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces eso, bueno, lo vamos a revisar cuando veamos el tema cuando revisemos el tema de los efectos adversos, los efectos colaterales, ¿no? De los medicamentos. Ahora, en el caso del síndrome de Solinger-Ellison, ¿no? Que es la presencia de un tumor productor de gastrina. Bueno, en el caso del Solinger-Ellison, el tratamiento de elección de primera mano es por la cirugía. Sin embargo, si el paciente no es tributario, no se puede hacer un abordaje quirúrgico adecuado para remover el tumor, esta es una indicación para uso permanente, ¿no? De terapia con IBPs, que tiene un grado de evidencia perdón, un nivel de evidencia alto con un grado de recomendación fuerte. Es una de las pocas indicaciones para utilizar inhibidores de bomba de protones de forma permanente. Bueno, eso ya creo que ya lo mencioné más adelante, les he repetido la diapositiva. Ahora, con respecto al tema de dispepsia, ¿no? En los pacientes con dispepsia funcional se plantea un tratamiento de 4 a 8 semanas.
sobre todo si es que hay síntomas predominantes de úlcera o reflujo, ¿no? Sin embargo, debemos reevaluar al paciente para evitar una prescripción excesiva. O sea, si el paciente ya mejoró clínicamente, ya no presenta estos síntomas o aún han remitido, debemos valorar el retiro progresivo, ¿no?, de los medicamentos. En pacientes que además de la dispepsia estén con tratamiento con AINES, COXIPS o ácido acetil salicílico, vamos a ver que pueden recibir tratamientos de 4 a 8 semanas. Sin embargo, todavía no está claro, ¿no? ¿Por qué podrían tener estas molestias? Porque si no hay lesiones en la mucosa, no. Pero sí se ha visto que podría haber un beneficio con un nivel de evidencia bajo y un grado de recomendación condicional. Ahora, gastroprotección. Este es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque ese es el motivo por el cual yo creo que se sobremedica a los pacientes más de la cuenta, ¿no? O sea, no tenemos una indicación clara de gastroprotección. Muchos pacientes creen, por ejemplo, que por tener ya cierta edad, cualquier cosa les cae mal y dicen, bueno, por gastroprotección toman algún inhibidor de bomba de protones, lo cual hay que ver, ¿no? Si está bien fundamentado o está en base a las directrices de tratamiento. Entonces, en general, ¿no? El tratamiento con gastroprotección hace referencia a lo que es el uso de AINES y ácido acetil salicílico a dosis bajas y en algunos casos antiagregantes plaquetarios, ¿no? Además de estos medicamentos, hay otros fármacos que pueden ser potencialmente gastrolesivos como paracetamol, tramadol, anticoagulantes, corticoides, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en los que los IBPs podrían ser beneficiosos en algunas circunstancias. Bueno, con respecto a los AINES, ¿no? Que es, vamos a ver, ¿no? Como les digo, dijéramos, la parte más importante con respecto al uso de IBPs. Eh, Vamos a ver que el uso de los inhibidores selectivos de la COX-2, los COXIPs conocidos, van a, van a ser una mejor opción que utilizar un AINE convencional más un inhibidor de bomba de protones en la prevención de lesiones del tracto intestinal bajo, ¿no? Pero del alto no. Los IBPs han demostrado que disminuyen el riesgo de úlceras endoscópicas duodenales y gástricas relacionadas al uso de AINES. Y ningún IBP ha demostrado ser superior a otro en esta indicación, siempre y cuando se utilicen en dosis equipotenciales, ¿no? Como vimos en la tabla que mostré al comienzo de las dosis equipotenciales entre los diversos IBPs que están disponibles en el mercado. Ahora vamos a ver que dentro de lo que son los AINES y bueno, también los COXIPs, ¿no? Va a haber un riesgo relativo de complicaciones o de lesiones gastrointestinales. Y vamos a ver que los que tienen menor riesgo relativo en este sentido son el aceclofenaco, el ibuprofeno y el celecoxib. Un riesgo relativo de 2 a 3, rofecoxib, meloxicam, tenemos el diclofenaco, el ketoprofeno, de 4 a 5 el tenoxicam, el naproxeno, la indometacina, el diflunisal. Y un riesgo relativo mayor de 5, lo más alto es el ketorolaco, el piroxicam, ¿no? Son fármacos que tenemos disponibles. Ahora, con respecto a lo que son antiagregantes, bueno, dentro de este grupo, el antiagregante plaquetario más utilizado a dosis bajas, ¿no? Es el ácido acetil salicílico, que puede aumentar la probabilidad de complicaciones gastrointestinales. Pero para esto hay que valorar los otros factores de riesgo, ¿no? Como el uso conjunto de AINES, el hecho de tener una doble antiagregación o la edad mayor de 70 años. En este caso sí se podría considerar una terapia de gastroprotección con inhibidores de bomba de protones. Con respecto a lo que es el clopidogrel, ¿no? Que también se utiliza como antiagregante plaquetario, eh, se indicó que no debería utilizarse en compañía del omeprazol o del esomeprazol, debido a que esto va a reducir el metabolito activo de clopidogrel y va a disminuir su efecto como antiagregante plaquetario.
En caso de precisar protección gástrica por doble terapia antiplaquetaria, antecedente de úlcera, rabeprazol, perdón, o pantoprazol podrían utilizarse con menor riesgo. Se considera con respecto a lo que son anticoagulantes, vamos a ver, ¿no? Si es que además del anticoagulante tenemos otro fármaco que pudiera ser potencialmente gastrolesivo, como el hecho de utilizar AINES o como el hecho de utilizar antiagregantes plaquetarios, ¿no? Podríamos considerar el uso de un IVP. Ahora, habrá que individualizar la prevención, la presencia de otras condiciones clínicas como la edad, la comorbilidad y la fragilidad, ¿no? Para asociar a IVPs. Bueno, también revisando, encontré que eh, hay algunos, por ejemplo, el omeprazol interactúa con algunos IVPs, ¿no? Perdón, los anticoagulantes derivados o los que actúan sobre los factores dependientes de vitamina K interactúan con algunos IVPs como el omeprazol. Sin embargo, es más seguro, por ejemplo, la administración de pantoprazol. Sin embargo, lo que recomendaban en este sentido era ajustar la dosis, ¿no? De acuerdo al INR. Y con los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales de acción directa, más bien lo que se recomienda, no se recomienda ajuste de dosis de ninguno, ¿no? Ni del IVP ni tampoco del anticoagulante, en el caso que se utilice. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, vamos a ver que vamos a ver que el transportador de serotonina va a ser el responsable de la captación en las plaquetas, lo cual va a incrementar el riesgo de sangrado gastrointestinal. Como alternativa en estos pacientes se propone utilizar, ¿no? Salvo que el paciente no pueda tolerar otro inhibidor que no sea inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿no? Si es que el paciente tiene otros factores de riesgo, como por ejemplo mirtazapina, trazodona, ¿no? Para el manejo farmacológico del trastorno depresivo, si es que el paciente tiene factores de riesgo de sangrado gastrointestinal y necesita utilizar inhibidores de bomba de protones. En el caso del uso de paracetamol, no se recomienda protección en dosis inferiores a 4 gramos al día, que es una dosis bastante alta de paracetamol. Es bien raro encontrar un paciente que utilice una dosis mayor. Con respecto a los pacientes que toman paracetamol y AINES o inhibidores o paracetamol o inhibidores de la COX-2 a la vez, en el caso de los AINES se propone, ¿no? Una gastroprotección. La coadministración de ácido acetil salicílico y paracetamol parece que no incrementa el daño en la mucosa respecto al uso de ácido acetil salicílico solo y no se indica en este caso una gastroprotección. Antecedentes factores de riesgo. Esto sí hay que tenerlo en cuenta porque estos factores más la medicación con AINES o antiagregantes nos van a llevar a indicar una gastroprotección. El antecedente de úlcera péptica, la edad mayor de 65, en función a la fuente consultada, que puede situarse también en los 60 o 70 años, el uso de AINES a dosis altas, el uso de dos o más AINES a la vez, la terapia concomitante con otros fármacos gastrolesivos como anticoagulantes, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antiagregantes plaquetarios o corticoides, enfermedades comórbidas graves, ¿no? Como enfermedad cardiovascular, secuela de infarto, ACV o enfermedad renal crónica. Infecciones como la infección por el Helicobacter pylori, la erradicación del Helicobacter pylori, eh, pacientes que, pacientes que usan AINES pero que ya tuvieron infección por el Helicobacter pylori también se puede considerar como un factor de riesgo, ¿no? Entonces, en los pacientes de riesgo bajo no debería
no debería utilizarse, ¿no? Van a ser los pacientes sin factores de riesgo que no toman ácido acetilsalicílico, que solamente toman AINES. Los de riesgo moderado van a ser, que sí podría considerarse el uso, son los pacientes no anticoagulados ni con antecedentes de úlceras complicadas, pero que presentan algún factor de riesgo aislado y toman AINES. Y los pacientes de riesgo alto van a ser los pacientes que tienen úlceras complicadas, que emplean anticoagulantes o combinación de dos o más factores de los anteriormente mencionados. Los efectos asociados. Vamos a ver que los IBP en la mayor parte van a ser bien tolerados. Son fármacos seguros, van a tener una tasa de efectos adversos del 1 al 3%. Los estudios recientes han sido relacionados con efectos adversos. Aunque poco frecuentes, hay algunos que pueden ser potencialmente graves y que pueden tener impacto en la salud del paciente, por lo que siempre debemos considerar un riesgo, el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, lo principal que tenemos que ver es si la indicación o el uso es adecuado eh, para no exponer a nuestro paciente al riesgo. Ahora, a pesar de todo lo anterior indicado, ¿no? Si el paciente tiene una indicación adecuada para el uso de inhibidores de bomba de protones, si la indicación es adecuada, esto va a superar potencialmente los riesgos que pueda tener ese paciente. Entonces, sí se debería utilizar, ¿no? Siempre y cuando la indicación sea correcta. El problema es cuando la indicación de uso no es correcta. En ese caso, debería retirarse el fármaco. Vamos a revisar algunos efectos asociados al sobreuso o al uso, pues son efectos colaterales, la nefritis intersticial, la poliposis, colitis microscópica, deficiencia de vitamina B12, magnesio y otros micronutrientes por mala absorción, aumento de neumonías, infección por Clostridium difficile. Bueno, para comenzar vamos a ver el Clostridium difficile, un metaanálisis que fue publicado en el 2017 basado en 50 estudios observacionales detectó que el uso de inhibidores de bomba de protones va a aumentar significativamente el riesgo de infección por Clostridium difficile. Eh, Asimismo, se ha visto que este riesgo es mayor con inhibidores de bomba de protones que en pacientes que utilizaron inhibidores de receptores H2. Y también hay otras infecciones que pudieran estar en relación al uso de IBPs como salmonelosis o campylobacteriosis. Sin embargo, todavía faltan mayores estudios para demostrar una asociación. Los mecanismos por el cual aumenta la infección por Clostridium difficile tampoco no están claros en el estudio, no los menciona directamente los mecanismos. En el caso de colitis microscópica, el uso de IBP se ha asociado con la aparición de colitis microscópica, incluida la colitis linfocítica y colágena. No está claro si hay una respuesta a la dosis o depende de la duración del tratamiento. Ahora, en el caso de las neumonías, ¿no? Bueno, aquí tenemos tanto lo que son neumonías nosocomiales, en el caso de lo que son las úlceras por estrés, ¿no? Que es lo que se suele dar en pacientes hospitalizados gravemente o críticamente enfermos. Sí se ha visto que hay un aumento de tasa de neumonías nosocomiales en este tipo de pacientes, pero sin embargo en pacientes ambulatorios que toman inhibidores de bomba de protones por algún otro motivo, eh, se plantea, ¿no? Que puede haber una broncoaspiración, pero no hay estudios contundentes que hayan demostrado el aumento de neumonías comunitarias en este grupo de pacientes que utilizan tratamiento. Candidiasis, sí hay un aumento en lo que es la candidiasis por cándida principalmente albicans en boca, esófago y estómago y en el duodeno, ¿no? En los pacientes que utilizan inhibidores de bomba de protones. Alteraciones en la absorción. Bueno, vamos a ver que van a haber muchos micronutrientes que pueden ser alteradas su absorción. El más conocido de ellos es la vitamina B12, que al no tener un pH ácido no se va a poder tener una absorción adecuada. Lo mismo con el hierro.
Bueno, el magnesio también se ha visto que no hay niveles de hipomagnesemia en pacientes que utilizan de manera crónica inhibidores de bomba de protones. Las fracturas óseas. En el 2012 se emitió un informe que concluye que los inhibidores de bomba de protones van a asociar a fracturas óseas, principalmente vertebrales de cadera y muñeca. Eh, Se ha visto, ¿no?, que los IVPs podrían aumentar el riesgo de fractura. No está asociado con la pérdida de la densidad mineral ósea. Se ha planteado que podría ser por una mala absorción de calcio que podrían generar, pero tampoco los mecanismos no están claros por cómo es que se producen. Neoplasias. También hay estudios, ¿no?, que dice que la hipergalcinemia que va a ser producida por los inhibidores de bomba de protones va a inducir hiperplasia de las células enterocromafines, que ya vimos, ¿no?, al principio, que son las que producen la histamina y que donde van a actuar los receptores, perdón, los inhibidores H2, ¿no?, en este grupo de células. Y esto se ha visto que puede estar en relación al riesgo de tumores carcinoides que van a inducir la aparición de tumores carcinoides. El significado patológico de la aparición de neoplasias no está claro, pero el uso prolongado por encima de 12 meses sí se ha desarrollado a riesgo de pólipos glandulares fúngicos. Y también se ha visto que estos pólipos desaparecen al suspender el tratamiento. La nefritis intersticial aguda y la enfermedad renal crónica. La nefritis intersticial aguda se ha relacionado principalmente con el uso de AINES, analgésicos y antibióticos, pero se ha visto que en los últimos años han incrementado los casos de nefritis intersticial aguda en relación al consumo de IVPs, que se ha visto que es la principal causa, ¿no? También han aumentado el riesgo de enfermedad renal crónica. Se cree que esto podría ser, ¿no?, justamente en relación al tema anterior, ¿no?, la nefritis intersticial aguda, que inicialmente va a ser subclínica, no va a dar un cuadro clínico típico, pero después esto podría progresar a una enfermedad renal crónica, según se plantea. Entonces, ahora vamos a revisar lo que son las interacciones farmacológicas. ¿Ya? Entonces, ah, se movió. Entonces vamos a ver. Interacciones farmacológicas, sobre todo con los medicamentos con los cuales de los cuales hemos hablado, ¿no?, en la exposición. El uso de ácido acetil salicílico conjuntamente con omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, no va a afectar su efecto antiagregante plaquetario. No hay datos sobre los otros inhibidores de bomba de protones, ¿no? El clopidogrel, como ya vimos, ¿no?, anteriormente, sí podía haber una disminución del efecto del clopidogrel como antiagregante plaquetario. El plasugrel, que es otro adherente plaquetario, también vamos a ver, ¿no?, que sus niveles no se ven afectados si se utiliza conjuntamente con omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Los anticoagulantes, esomeprazol y omeprazol, van a interactuar con la warfarina, lo cual va a llevar a tener que hacer un ajuste en la dosis. En el caso del pantoprazol no va a haber esta interacción. Sin embargo, lo que se recomienda es el ajuste de dosis, ¿no?, de la warfarina o del anticoagulante. En el caso de los anticoagulantes directos, no existe alguna evidencia eh, que refiera ajuste de dosis, ¿no?, por parte de uno u otro. La teofilina. No se precisa reajustar el tratamiento en pacientes que estén utilizando lansoprazol, pantoprazol, omeprazol, rabeprazol. Con respecto a los inhibidores de proteasa, eh, por ejemplo, se desaconseja el uso debido a que producen una reducción significativa de la biodisponibilidad, ya que la absorción de estos depende del pH gástrico. Entonces, contraindicado el uso de nelfinavir y esomeprazol.
Con respecto a la digoxina digital, digo, ¿no? No, los niveles de digoxina no aumentan si se utilizan conjuntamente con pantoprazol, pero no hay datos en la literatura concluyentes con respecto al omeprazol y los niveles de dioxina en sangre. Entonces, en ese sentido, se recomendaría utilizar pantoprazol en el caso que el paciente use digoxina, ¿no? Con respecto a las benzodiazepinas, los IBPs pueden alterar los niveles de diazepam, flurazepam, triazolán, alprazolam, clonazepam y midazolam, excepto el lorazepam y el oxazepam, ¿no? El uso de omeprazol y esomeprazol puede aumentar los niveles de diazepam en la sangre al disminuir el aclaramiento. A la dosis recomendada, una interacción farmacocinética entre benzodiazepinas e inhibidor de bomba de protones es menos probable con pantoprazol, lansoprazol y rabeprazol que con omeprazol. En consecuencia, estos fármacos podrían considerarse en sujetos polimedicados. Con respecto al metotrexate, sus niveles en sangre se van a elevar cuando se utilizan IBPs. Eh, Anticonceptivos. No hay evidencia de interacciones con pantoprazol y anticonceptivos orales. Con respecto a la levotiroxina, ¿no? Justamente, bueno, dentro de las indicaciones terapéuticas de, de esos medicamentos, tanto de la levotiroxina como de los IEPs, la indicación terapéutica es que se tomen en ayunas, ¿no? Y muchas veces los pacientes nos preguntan, ¿qué debo tomar primero? Bueno, lo que recomienda la literatura es primero tomar la levotiroxina aproximadamente una hora antes, o en todo caso que se tome 4 horas después de administrar los inhibidores de bomba de protones. El pantoprazol no modifica los niveles en sangre. No hay otros datos con respecto a IBPs. Itraconazol oral. El uso de inhibidores de bomba de protones puede reducir su eficacia. Ahora vamos a ver algunas situaciones, ¿no?, en las que no es adecuada. Por ejemplo, en el caso de que se utilice esteroides, bifosfonatos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en monoterapia, no se recomienda. Profilaxis en pacientes sin factores de riesgo en los que reciben AINES o ácido acetil salicílico o inhibidores de la COX-2 tampoco se recomienda. Pacientes anticoagulados o que utilicen antiagregantes sin otros factores de riesgo tampoco se recomienda. Tratamientos con antibióticos o quimioterapias, ¿no? Es frecuente ver algunos pacientes que les recetan un antibiótico y dicen, doctor, necesito mi protector gástrico, pero en este caso no está indicado, entonces hay que indicárselo al paciente, o mejor dicho, hay que hacerle conocer al paciente el motivo, ¿no?, por el cual no se le está prescribiendo. Pacientes con hepatopatía crónica, hipertensión portal, no se recomienda. Eh, bueno, y también se ha visto que el uso de inhibidores de bomba de protones en este grupo de pacientes podía favorecer la peritonitis bacteriana espontánea. Pacientes con gastritis atrófica multifocal, pacientes con gastrectomía parcial o total, tampoco se recomienda. Pacientes con pirosis de origen funcional, por ejemplo, si el paciente, no sé, toma alcohol o es fumador, no deberíamos prescribirle omeprazol, lo que deberíamos hacer es un cambio en sus estilos de vida. Dispepsia en pacientes con síntomas funcionales, distrés postprandial y pirosis en embarazadas, ¿no? No deberíamos prescribir este tipo de medicamentos. Ahora, de prescripción de inhibidores de la bomba de protones. Bueno, si tenemos pacientes que están asintomáticos y que no tienen una indicación clara de tratamiento, deberíamos retirar. Ahora, en los pacientes que han tenido una indicación adecuada, hay que ver, ¿no?, cuánto tiempo viene recibiendo. Por ejemplo, si el paciente tiene una prescripción que indica 4 a 8 semanas, ya pasamos las 8 semanas y deberíamos controlar, ¿no? Ver cómo van los síntomas, ver si el paciente está sintomático y deberíamos disminuir la dosis de forma pautada hasta el retiro progresivo.
En pacientes con tratamiento prolongado con inhibidores de bomba de protones que reciban más de 6 meses, lo que se recomienda es reducir la dosis semanal en un 50% para evitar la hipersecreción ácida de rebote ácido. Y se puede ir aumentando el intervalo de las dosis cada 48 a 72 horas. Eso también es importante, ¿no? Hacerle conocer al paciente, porque en los pacientes que utilizan inhibidores de bomba de protones de forma crónica, si uno le suspende bruscamente el tratamiento, van a tener algunas molestias relacionadas con la hipersecreción ácida. Y bueno, van a decir, el doctor me está retirando mi medicamento, que siempre lo he utilizado, y me está haciendo mal, ¿no? Y van a querer seguir utilizando. Entonces hay que valorar algunas estrategias para ir retirando progresivamente esos medicamentos. Ahora, las recomendaciones para prescribir inhibidores de bomba de protones de forma adecuada. Vamos a ver, ¿no? Hay que revisar primero las indicaciones de uso, las vigencias y, como les decía, el error de indicación más frecuente es la profilaxis o la gastroprotección, ¿no? Para lo que son lesiones gastroduodenales en pacientes con bajo riesgo gastrolesivo. Hay que valorar la población candidata al tratamiento. Si bien la edad es un aumento es un factor que aumenta el riesgo, ¿no? Hemos visto que hay cortes a los 60, 65, 70 años de acuerdo a la literatura revisada. Sin embargo, no todos los pacientes por ser ancianos van a recibir inhibidores de bomba de protones, sino más bien lo que debemos valorar en este caso es ver, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo tienen estos pacientes para poder prescribir o en todo caso retirar? Porque estos pacientes también son vulnerables a lo que es la polifarmacia, ¿no? Por otras comorbilidades o patologías que pudieran tener. Evitar utilizar dosis elevadas y tratamientos prolongados innecesarios en situaciones crónicas, sobre todo, por ejemplo, en lo que es, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, como es el asma o la laringitis. Ahora, una vez cumplido, dijéramos, el periodo recomendado, la mayoría de pacientes deberían remitir y debería irse reduciendo o hasta suspender la dosis del medicamento, ¿no? Entonces, verificar los tratamientos en las transiciones asistenciales. Se estima que un alto porcentaje de las prescripciones de IVP son inadecuadas. Entonces, en ese sentido, también nuestros colegas que realizan auditorías en las historias clínicas deberíamos revisar, ¿no? Este tipo de prescripciones si eso no es adecuada, porque es un error frecuente en la práctica médica diaria que deberíamos irlo cambiando progresivamente, ¿no? Hasta lograr tener una indicación adecuada. Detectar las duplicidades derivadas de la atención en distintos niveles asistenciales. Entonces, ver, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que van al médico de familia en el primer nivel de atención, pero también van al gastroenterólogo. Entonces, por ahí uno lo suspende y el otro lo vuelve a mantener, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado y tratar de ir todos hacia el mismo lado, ¿no? Y hablar el mismo idioma. Explicar al paciente la posibilidad de retiro de fármaco cuando la indicación no esté clara. Y hay que hacerle partícipe al paciente de las distintas posibilidades terapéuticas que tenemos. Bueno, y creo que eso es todo por ahora. Me gustaría escuchar a mis demás colegas para ver, ¿no? qué opinión tienen, si es que por ahí hay algún aporte, alguna pregunta o algún comentario eh, con respecto a la charla del día de hoy. Aló, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor Zárate. Bueno, Marquitos, felicitarte por la presentación y justo estaba esperando esta presentación tuya porque en el HNCAS, en el servicio de emergencia, subjetivamente, ¿ya? Que nos está llevando a plantear un proyecto de investigación.
Yo diría, sí, sin temor a cometer, digamos, infidencia, que el 100% de los pacientes que permanecen en el servicio de emergencia en observación están con inhibidores de bomba de protones. Y puede estar justificado en lo que ya conocemos, ¿no? Que es riesgo de úlcera péptica, por ejemplo, por pacientes por hipoperfusión, pacientes críticos, etcétera. Pero en un paciente, por ejemplo, que está comiendo, que está ya en más del 50% del tratamiento por una infección urinaria, por ejemplo, la pregunta ¿es válido continuar con inhibidor de bomba de protones? Esto tiene varias implicaciones, varias implicancias. ¿En qué sentido? Además de todos los riesgos que has mencionado, es el uso, es el gasto que se genera en el paciente de, eh, de estos medicamentos que no está justificado en el sentido de es dinero que se invierte en el paciente. Un omeprazol de 40 miligramos versus, por ejemplo, si es que quiero ver en el paciente, no sé, protegerlo porque estoy yo, qué sé, con antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, la edad, todos los factores de riesgo. Entonces, ¿acaso no es que dicen las evidencias? ¿Acaso no es mejor solo un inhibidor o un bloqueador de los receptores de histamina? Eh, bueno, esperamos los resultados del proyecto que vamos a presentar, pero así a ojo del buen cubero, así rápidamente, ¿no? Vemos de que el 100%, si no me equivoco, está con inhibidores de bomba de protones. Entonces, allí yo creo que tu presentación cae a pelo, es necesario reflexionar en relación al uso de este medicamento y de otros más, ¿no? Entonces, yo creo que tu presentación llama a la reflexión a todos los colegas que estamos escuchando esta presentación, valga la redundancia, y a partir de ella evaluar si es que nuestro paciente le estamos haciendo un bien o de repente no le estamos haciendo un bien del todo, utilizando así, repitiendo la terapéutica que hemos encontrado del día anterior, ¿no? Entonces, felicitaciones, Marquitos, y bueno, eso quería comentar. Muchas gracias, doctor Zárate, por su aporte. Eh, bueno, creo que en ese sentido, de acuerdo a lo que he revisado, en estudios internacionales se ha visto que más o menos la tasa de prescripción inadecuada está alrededor de un 60% en literatura internacional, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es de que con el tiempo esto vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer réplicas, ¿no? Cada uno en sus centros laborales, en sus servicios, compartir con los colegas el uso de guías, el uso de protocolos, el socializar las indicaciones terapéuticas, ¿no? Y de esta manera generar un cambio en el accionar, ¿no? Porque muchas veces lo mismo que indica usted, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi hospital también, ¿no? Pasa que vienen los pacientes ambulatoriamente que reciben parte de su terapéutica, que reciben de forma mensual un inhibidor de bomba de protones. Y a veces es un poco difícil suspender, no tanto ya por el tema del desconocimiento, ¿no? Sino más por el hecho de que ya el paciente tiene arraigado que dentro de su terapéutica está esto. Entonces ahí también lo último que menciona, ¿no? Que debemos hacer partícipe en ese contexto, ¿no? En ese contexto de lo que es atención ambulatoria debemos hacer partícipe al paciente, ¿no? Indicarle, ponerle en conocimiento por qué se está suspendiendo. Ahora, lógicamente van a haber muchos pacientes que no lo van a tolerar, ¿no? O, perdón, que no lo van a aceptar. Entonces, en este grupo de pacientes lo que tendríamos que hacer, pues, tratar, ¿no? Dijéramos, de darle argumentos válidos para que el paciente acepte esta terapéutica o plantearle otras opciones e ir retirando progresivamente estos medicamentos. Pero en general, ¿no? En todas las indicaciones, úlceras por estrés, en lo que es gasoprotección, en lo que es tratamiento para el Helicobacter pylori, se ha visto que hay algunos ejemplos de mala prescripción, ¿no?
o de prescripción inadecuada, contra lo que debemos luchar para ir cambiando. Eh, no sé si por ahí tengamos alguna otra participación, algún otro aporte, alguna pregunta. Colegas, si hubiese alguna pregunta relacionada al tema, eh, bienvenida la consulta o el aporte que puedan dar, así como lo ha hecho el doctor Arturo Zárate, a quien le agradecemos por su participación. El doctor Marcos está llano a compartir cualquier inquietud, colegas. Adelante. No habiendo más preguntas, le queremos agradecer de sobremanera especial al doctor Marcos Alonso Muñoz Sánchez por tan importante disertación de su tema, ¿a quién prescribir inhibidores de la bomba de protones? Doctor Marcos Alonso Muñoz, a nombre del Comité de Desarrollo Profesional y Científico y de la Junta Directiva del Consejo Regional Quinto Colegio Médico del Perú, gestión 2024-2027, le agradecemos por su participación en esta noche. Muy buenas noches. Gracias a todos los participantes de esta sesión científica. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias, doctor.